En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, nos abras la mente y el corazón para que aprendiendo tu palabra te podamos amar por encima de todas las cosas. Y todo lo que aprendamos hoy lo pongamos siempre al servicio de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues hoy vamos a hablar de los 4 evangelios. Primero va a ser como una descripción general de lo que son los. El autor va a hablar qué significa la palabra evangelión, ¿no? O evangelio, que es la primera que usan los apóstoles para nombrar el contenido del mensaje que Jesucristo trae al pueblo. No hay que olvidar que antes de que existiera la palabra evangelio, existió otra que se llamaba querigma. ¿Qué es el querigma? El querigma es la pasión, la muerte y resurrección. En un principio, en esto consistía todo el mensaje cristiano. Todo el mensaje cristiano. ¿Qué es el querigma? Es la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que murió por cada uno de nosotros y resucitó para que tengamos nueva vida. Ahí se acababa. No es como ahora que hay eclesiología, cristología, soteriología, mariología. Hay un bosque de conocimiento, ¿no? No, antes no se la quebraba nada, esto era todo. Y a este mensaje de 3 partes se le conocía con el nombre de querigma. ¿Por qué se le conocía con ese nombre de querigma? Querigma viene de querixo, una palabra griega que significa gritar, anunciar, proclamar. Antes no existían estas cositas que se llaman micrófonos, ¿no? Entonces los apóstoles, los discípulos se tenían que subir a los kioscos de las plazas y desde ahí empezar el querigma, o sea, empezar a gritar que Jesús había tenido su pasión, la pasión de Jesús por la vida del hombre, había muerto por nosotros y había resucitado de entre los muertos. Cuando Pablo se presenta en el aerópago de Atenas y les anuncia esto, cuando anuncia la pasión de Cristo, todos están contentos, le van entendiendo bien. Cuando anuncia la muerte de Cristo, ya no le entienden muy bien. Pero cuando habla de la resurrección, lo corren. Le dicen, de eso de la resurrección de los muertos te vamos a ver en otra ocasión. En esta ocasión ya no. Pero así lo divide en tres partes. Y esta es la parte pues la más elaborada, la que nos lleva a la salvación. Después de este querigma viene esto, ¿no? El evangelio, que no es otra cosa más que la buena nueva, o también puede decir la buena noticia. Ese es el evangelio. ¿Qué contienen los evangelios? Los evangelios no son una biografía cronológica de la vida de nuestro Señor Jesucristo. No es que anduviera, vamos a poner a Judas Iscariote porque era el de la lana, con un video, ¿no? Así tomándole a Jesús por donde se moviera. No. Los evangelios, ¿cómo los podemos definir? Como relatos de fe. Todo el contenido de los evangelios tienen este ingrediente maravilloso que es el ingrediente
de la fe. Cuando usted penetra esa puerta y entra aquí al templo del Rayo, todo es fe. Todo es fe. ¿Y qué es la fe? Pudiéramos definirla, ¿no? Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que no se ve. Esa es la fe. Ojalá se la aprendieran de memoria, ¿no? Hebreos 11:1. Capítulo 11, versículo 1. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que no se ve. Pero allí en sus libritos también viene una definición de fe, ¿eh? Es que no coinciden las páginas, pero dice ahí en sus libritos, se define la fe en el apartado donde dice Evangelio de San Juan, casi al final del tema. ¿Ya lo vieron? Y luego viene inciso B y con letra cursiva dice la fe. ¿Ya lo vieron? En el quinto renglón dice la fe es la adhesión completa y total del hombre a la persona de Jesús. ¿Sí lo leyeron? Sí. A ese subrayenlo, por favor, esa definición me gustó a mí mucho. Es la adhesión, fe, es la adhesión completa y total del hombre a la persona de Jesús. Pero esta definición es bíblica, la de los hebreos, ¿no? La fe es la certeza de lo que no se ve. Entonces, ya desde que entra usted al templo del Rayo, o desde que entra a cualquier templo, usted va a tener que utilizar la herramienta de la fe. Porque entrando a cualquier templo, a una celebración de cualquier índole, ya las cosas no son lo que usted está viendo, no son. Es otra cosa totalmente diferente. Entra usted al templo del Rayo o cualquier templo y usted ve un sagrario, pues no es una cajita de metal, ¿no? Es la casa donde vive, donde está resguardado el cuerpo de Cristo. No es lo que parece. Cuando usted viene a comulgar, usted parece que le dan un trozo de pan, pero no es un trozo de pan. Es el cuerpo de Cristo. Parece que el sacerdote le está tomando una copa llena de vino. Pues no es vino. Es la sangre de Cristo. El que está en un lado, a su lado, en la banca, el que está compartiendo con usted la Eucaristía, parece un extraño. Pues no, fíjese que no es un extraño, es su hermano. Y entonces la fe es la certeza de lo que no se ve. No parece, pero así es. Además de que la fe es el ingrediente propio de nosotros los seres humanos. A nosotros a todos le tenemos que poner fe. Desde que nos levantamos le ponemos fe a la vida. Sin este ingrediente nuestra vida no tendría sentido. Es más, no nos moveríamos de nuestra casa. Su esposo, sus hijos se comen el desayuno que usted les hace porque tienen fe de que no le puso nada a usted ahí. Tienen fe. Usted va y se compra unas gorditas a la canasta porque cree que la comida está elaborada higiénicamente, que las gorditas se las están haciendo con cariño para usted exclusivamente. Entonces se las come. Usted destapa una Coca-Cola sabiendo que esa Coca-Cola es la chispa de la vida, ¿no? Y le va a subir la presioncita para que se la regule así bien. Tiene fe en eso. Nada de eso es cierto, pero usted tiene fe. Entonces todos nos movemos por fe. Salimos de nuestra casa creyendo, teniendo fe de que vamos a volver. Sabrá Dios si iremos a volver. Ahorita mismo usted ya está planeando lo que va a hacer saliendo de aquí, de este tema, porque tiene fe. Sabrá Dios si saldremos. Ahorita se nos queda una lámina que andan volando por todos lados ahorita. Entonces esa es la fe. ¿Qué son los evangelios? Relatos de fe. En los relatos de fe, los evangelistas, los escritores sagrados, sobre todo los cuatro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, quieren dar a conocer su experiencia que tuvieron ellos con Jesús. Y esa experiencia que tuvieron con Jesús solo la pueden escribir después de haber pasado por el filtro de la resurrección.
Después de que el Señor resucitó, después de que ellos fueron bañados por el Espíritu Santo, después de Pentecostés, empiezan a escribir los evangelios, que son los relatos de su experiencia de fe. Hasta ahí vamos bien. Ahí empezando el tema, hay un punto que es 1.4 y el tema arriba dice valor histórico de los evangelios. ¿Sí lo tienen? Hay otro párrafo y luego hay un párrafo que dice los evangelios son testimonio y proclamación. ¿Sí me van siguiendo? Ok, al final, váyanse hasta el final de ese párrafo, 3 renglones antes del final, dice, bajo el aspecto técnico, se dice que los evangelios nos transmiten al Cristo de la fe que se basa y se apoya en el Jesús histórico. Ya les había hablado en la clase anterior de esto, ¿se acuerdan? Del Cristo de la fe y del Jesús histórico. Esta diferencia que hacen los escrituristas, los biblistas, los que saben de esto, pues es una diferencia muy seria porque los apóstoles pretenden presentarnos a nosotros el Cristo de la fe, porque los evangelios que dijimos que eran relatos de fe, entonces ellos nos quieren presentar al Cristo de la fe, al Cristo en el que ellos creen, al Cristo que los llamó de pescadores de peces y ahora los hizo pescadores de hombres, al Cristo que ellos vieron resucitar muertos, al Cristo que ellos vieron dar de comer a 5,000 hombres, fíjense, sin contar las mujeres y los niños, que son los que más comen, las mujeres y los niños. O sea, por eso dice el relatista, sin contarlas a ellas. Las mujeres siempre traen un topper en su bolsa para mi mamá y le llevan a la mamá. Se roban hasta los centros de mesa, las fiestas donde están. Todos se llevan. Entonces, ese Cristo es el que nos quieren presentar. A veces nosotros creemos que este Cristo de la fe es el Jesús histórico. Y entonces queremos forzar la historia para que las cosas ocurran históricamente y no sean relatos de fe. La fe es la certeza de lo que no se ve. Eso ténganlo bien presente siempre. Entonces los evangelios no son una concatenación de hechos ordenados cronológicamente por los cuales Jesús estuvo ahí, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo explica el Padre las diferencias que hay entre los mismos evangelios. Voy a leer poquito ahí, donde nos quedamos, donde dice el Cristo de la fe, Jesús histórico, y luego le voy a leer tantito ese párrafo porque me parece interesante. Dice, estas afirmaciones nos ayudan a entender por qué los evangelios difieren en palabras y en hechos del mismo Jesús. Fíjense, eso es bien interesante si quieren subrayarlo, lo que sigue. Dice, por ejemplo, las bienaventuranzas son distintas en Mateo que en Lucas. En Mateo son más extensas, más explayadas. En Lucas son bien escuetas, bien poquitas. Otra, la oración principal del cristianismo, el Padre Nuestro, también difiere en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Lucas es más cortita, nada más tiene 5 proposiciones. En el de Mateo tiene 7 peticiones. Continúa diciendo, las famosas 7 palabras de Jesús en la cruz, en realidad 3 corresponden a Lucas y otras 3 distintas a Juan. Y solo una concuerdan con 2 evangelistas, Marcos y Mateo. Y así podríamos ir enumerando muchos ejemplos que nos hacen caer en la cuenta que los evangelistas no pretenden transmitirnos al pie de la letra los acontecimientos y las palabras de Jesús, sino que ellos sintetizaron, seleccionaron y adaptaron a sus comunidades lo dicho y hecho por Jesús. Es bien simpático el Evangelio de Lucas, por ejemplo. En Lucas, toman a Juan el Bautista, Herodes, y lo mete a un calabozo, lo mete a la cárcel. Inmediatamente que está en la cárcel, Jesús va al Jordán y se bautiza. Entonces,
¿Quién lo bautizó? Si Juan estaba en la cárcel, solo que haya salido bajo fianza unos 2 días y luego ya lo volvieron a prender. Pero no se entiende el evangelio, o sea, ahí se corta tremendamente. Dice uno, bueno, pero si va en un orden, ¿cómo se bautizó Jesús? ¿Quién bautizó a Jesús? Si se hizo bautizar en el Jordán, y el que lo bautizó pues fue Juan, pero en el episodio anterior, pues Juan es apresado y es metido a la cárcel, en el calabozo, está en un calabozo. No se entiende. Pero ojo, lo que les digo, no son relatos que obedecen a un orden cronológico o biográfico, sino más bien responden a un relato de la fe de la persona que está explicando, ¿no?, el contenido de su fe. Esto aparece mucho con las personas que tienen visiones, con las personas que tienen revelaciones, que hay muchas, ¿verdad? Y pues no se niega. Solo que las revelaciones casi siempre son privadas, ¿no?, para él. Si Dios se me revela a mí, si Jesús se me revela un día a mí, si se me revela la Virgen María a mí, pues es una revelación para mí, para mi conversión, para mi cambio de vida mío, no para el cambio de vida de los demás, ¿no? Eso ocurre, por ejemplo, con no sé si recuerden ustedes, ahora ya casi no se usa, pero antes las mamás prometían vestir a sus hijos con hábitos por una enfermedad o por algo, y entonces los vestían de Santo Niño de Atocha o de San Judas. Y allá en la sierra una señora prometió que su hijo lo iba a vestir de el Santo Niño de Atocha, ¿no?, con un gorrito y un guajecito y sus guarachitos. Pues ese niño ya estaba en la secundaria. ¿Ustedes creen que iba a ir a la secundaria vestido de indito con su gorrito? Y pues no se le iba a acabar con el bullying ahí de la gente. Y la señora decía, dígale, padre, convénzalo, porque yo le prometí al Santo Niño de Atocha que así lo iba a vestir. Yo les decía, ¿por qué anda prometiendo por los demás? ¿Verdad? Hubiera prometido vestirse usted. Pues usted vístase. Pues anda embarcando a los demás. Pues no. Mi mamá, confesaba a mi mamá, ¿verdad?, que dijo, yo creo que tú te hiciste sacerdote porque una vez que te enfermaste, yo te llevé a la iglesia y te entregué con la Virgen del Perpetuo Socorro. Me le quedé viendo y le dije, ¿por qué no se entregó usted? ¿Para qué anda entregando a la gente? Se hubiera entregado usted. Y así tranquilamente hubiéramos salido al paso. 2, dice ahí, ahora sí se va a ir por cada uno de los evangelios. Esto es bien importante para que lo tengan bien en cuenta, cómo va a desarrollar el Padre el tema de cada uno de los evangelios, para que lo tengan bien presente. Y empieza por Mateo. Empieza por el orden que están en las Sagradas Escrituras, en nuestras Biblias, pues. Datos generales, dice, el Evangelio actual de Mateo, fíjese, el Evangelio actual de Mateo fue escrito en griego entre los años 75 y 85, en Palestina o en Siria de Antioquía. La obra se basa, sin duda alguna, o sea, esto es seguro, en el Evangelio que el apóstol Mateo, recaudador de impuestos, escribió originalmente en arameo. Entonces, no es el original, ¿verdad? Dice ahí, se perdió. El Evangelio de Mateo está dirigido a judíos convertidos al cristianismo. Esto lo deducimos fácilmente porque todo el Evangelio de Mateo está plagado de citas del Antiguo Testamento. Y siempre dice, esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías o cualquier profeta, y luego ya cita textualmente las palabras del Antiguo Testamento. Miren, la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y le pondrán el nombre de Emmanuel, ¿no? Y está citando ahí a Isaías en esa parte. Entonces, Mateo. El original libro, el original Evangelio de Mateo estaba escrito en arameo. De aquí llegó otro Mateo, que basado en este libro, en arameo, él escribió el suyo en griego.
Ahorita que hable de los sinópticos, va a decir cuáles son las fuentes de los otros evangelios, en qué se basaron los otros evangelios para hablar de las fuentes. ¿Cuál es el mensaje teológico del evangelio de Mateo? Decir que Jesús es el Mesías, eso lo tiene que comprobar Mateo. ¿Y cómo comprueba que Jesús es el Mesías? Pues empieza el evangelio de Mateo con las genealogías, ¿no? Empezando con Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a las 12 tribus de Israel, y se viene. David engendró a fulano, José, que es el esposo de María, de ahí vino Cristo, nuestro Señor. O sea, Jesucristo es real. Cuando digo real, me refiero a la realeza, a que es rey. Jesucristo es rey por la parte de la familia de José, porque José es descendiente de reyes, ¿no? Desde David viene la descendencia de José, y de cuál vino Jesús, el Cristo, el Mesías. Ese es el Mesías, porque viene desde el árbol genealógico de Abraham hasta él. Ahí se termina. ¿Y por qué se termina ahí? Porque ya no tuvo hijos, ya no tuvo más descendencia. Hasta ahí se llegó la descendencia. ¿Cuál es otro mensaje teológico? El reino. Pero no el reino de Dios, sino el reino de los cielos. ¿Por qué no habla del reino de Dios? Porque para los judíos, recuerden que este evangelio está escrito para los judíos. Eso también hay que tenerlo bien claro. Este mensaje de Mateo está hecho para los judíos convertidos. Y entonces para los judíos el nombre de Dios es tan sagrado que ellos no lo pueden decir. De hecho, en la Sagrada Escritura, en los rollos, en los pergaminos que existían del Antiguo Testamento, cuando va el relato escrito y entonces aparecía el nombre de Dios aquí, ellos le cortaron con una navaja a los pergaminos, cortaban este pedazo y lo tiraban, para que nadie supiera cuál era el nombre de Dios, para que el nombre de Dios no cayera en labios impuros y pudiera contaminarse. Entonces, los rollos del Antiguo Testamento están mutilados, están cortados. ¿Cómo sabemos nosotros el nombre de Dios? Porque existe un tetragrama hebreo de 4 letras, por eso se llama tetragrama, y de ahí se descubre que ese es el nombre de Dios. Pero en realidad no se sabe cuál era el nombre de Dios. Conocemos el nombre de Dios porque era un nombre familiar, ¿no? Dios era algo doméstico, hogareño. ¿Tú en cuál Dios crees? Yo creo en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es un Dios de familia, es un Dios que participa de lo nuestro. Pero el verdadero Dios, ¿cómo se llama? No, pues Jesús lo llamaba Padre. No lo llamaba de otra manera. Nada más en las Biblias de los testigos de Jehová dice que lo llamaba Jehová, pero no es cierto, eso es mentira. Jesús siempre que se refería a Dios, le llamaba Padre, Padre. De hecho, cuando los discípulos les dicen, enséñanos a orar, les dice, ustedes cuando oren llamen a Dios Padre, Padre nuestro. No les dice, díganle Jehová, por ejemplo, o Jehovacito de cariño. No, eso no va ahí. El reino de los cielos, pues es el motivo por el cual Mateo no dice como Lucas, por ejemplo. Lucas sí habla del reino de Dios, pero pues Lucas es un pagano. Lucas no conoce esta tradición. Entonces, Mateo no, Mateo quiere que lo llamen reino de los cielos, por ese motivo. Otro mensaje teológico, judíos y gentiles. El evangelio de Mateo es bien claro cuando le dice a los apóstoles, los envía a misionar de 2 en 2 y les deja bien claro, dicho, vayan a las tribus
perdidas de la casa de Israel. Y les dice, no vayan a tierra de gentiles, no se junten con los paganos, por favor. Ahorita vamos a ver el Evangelio de Lucas, que es bien diferente a este. Vayan nada más a predicarle a los judíos, al pueblo, a las ovejas perdidas del pueblo de Dios, de Israel. Pero no se entretengan en tierra de gentiles. El mensaje es para estos, para los judíos. Sí, a estos. A los judíos convertidos, no, a los gentiles no. No, porque si un gentil lee el Evangelio de Mateo se va a decepcionar de muchas cosas. O sea, va a decir, no nos querían a nosotros. Sí, pues, este Evangelio es exclusivo para ellos. Sí, van a decir, ¿por qué nos excluyó del mensaje misionero? ¿Por qué nos sacó de ahí? Aunque va a terminar el Evangelio de Mateo en el capítulo 28, va a terminar con un mensaje universal, ¿no? Ecuménico. ¿Cómo termina el Evangelio de Mateo? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Bauticen a todas las gentes, no nada más a los judíos, bauticen a todas las gentes en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Así va a terminar el Evangelio. Muy bien, vamos a ir con Marcos. El Evangelio según San Marcos. Leo ahí desde su texto. Datos personales. Juan Marcos no pertenecía al grupo de los 12. En repetidas ocasiones viene mencionado en los Hechos de los Apóstoles. Era primo de Bernabé. Está junto a Pablo en su primer cautiverio romano. Aún antes de morir, Pablo reclama todavía sus servicios. Pero sobre todo fue colaborador y discípulo de Pedro. ¿Recuerdan la clase anterior que decíamos que el Evangelio de Marcos en realidad era el Evangelio de Pedro, que Pedro se lo había dictado? Y escribió su Evangelio en Roma, destinándolo a los cristianos provenientes de la gentilidad, o sea, a los paganos. La fecha de su composición se suele poner entre los años 50 al 67. Por eso, aunque es el segundo en el orden de la Biblia, sin embargo es el primero cronológicamente hablando. ¿Cuántos capítulos tiene el Evangelio de Marcos? Fíjense, 16. ¿Cuántos tiene el de Mateo? 28. ¿Cuántos tiene el de Lucas? 24. ¿Cuántos tiene el de Juan? 21. Entonces, textu brevis vetus est. El texto más breve, el texto más pequeño, es el más antiguo. ¿Por qué? Porque no le pone crema a nada, o sea, él sacó su versión original. El que lee esa versión original ya le va a poner de su cosecha. Aquí hay una multiplicación de los panes, aquí hay dos. Aquí. O sea, aunque el de Lucas tiene 24 capítulos, es más grande que el de Mateo, que tiene 28, porque los capítulos de Lucas tienen 70 versículos, 60 versículos, son inmensos los capítulos del evangelista Lucas. Ahorita que veamos a Juan se pone bien interesante, porque pues este es un evangelio que se cuece aparte, ¿no? Este es diferente de estos tres. A estos tres se les conoce como sinópticos, ¿no? Sim significa una misma visión, opt, ver, ven de una misma manera, ven con unidad, significa eso. Ahora sí nos regresamos ahí al mensaje teológico de Marcos. Marcos nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios y a la vez como el Mesías, dándole diversos títulos: Hijo de David, Cristo. El mesianismo de Jesús no consiste en algo triunfalista, sino en la entrega de su vida hasta la muerte, tal como lo explican en los 3 anuncios de la pasión. Este camino de la renuncia y de la entrega es el que debe seguir el discípulo de Jesús. Segundo, hay ceguera e incomprensión en el pueblo de
en los oyentes de Jesús. Por eso Marcos usa mucho la frase esta: teniendo oídos, no oyen; teniendo ojos, no ven; teniendo boca, no hablan; teniendo pies, no se mueven. Es gente que no comprende el mensaje de Jesús. Y lo que me parece más importante, que es el inciso C, que es este mensaje, es el más importante de Marcos, que es el secreto mesiánico. Jesús, después de cada milagro, después de cada acontecimiento, después de cada hecho, le dice al afectado, le dice: no se lo cuentes a nadie, que nadie lo sepa, por favor. Pero entre más le decía a la gente, no se lo cuentes, la gente más lo contaba. Es como cuando las comadres: no, te voy a platicar esto, comadre, pero no se lo voy a decir a nadie. Casi le está diciendo: ahorita saliendo se lo cuentas a otro. Casi le está diciendo eso. Menos se lo vayas a decir a mi comadre Chuya, pues esa es la que quiere que le diga. Menos, a ella menos que a cualquiera se lo puede decir, pero a ella no se lo vayas a decir. Ese es el secreto mesiánico del Evangelio de Marcos. Tercer evangelio. Nos vamos a ir rapidito porque nos atoramos aquí. Evangelio de San Lucas. Datos generales. Lucas, médico gentil. Hay una novela de Lucas preciosa, de Ojmandino. No sé si lo conozcan a este amigo. Tiene unos libros preciosos. Yo el primer libro que leí en mi vida mundana, cuando tenía como unos 12 años, me encontré un libro tirado de Ojmandino, por eso me gusta mucho este amigo, que se llamaba, ay, no me traiciones, Operación Jesucristo se llama. Si algún día lo encuentran, cómprenlo, está padrísimo ese. De Ojmandino, Operación Jesucristo. Y iba caminando, yo tenía 12 años, venía de la secundaria, y vi algo tirado y me acerqué. Y era ese libro nuevecito. Estaba lloviendo y el libro venía empaquetadito en un paquete de plástico. No se hizo nada, aunque estaba lloviendo. Lo tomé, pues yo no era afecto a leer. Lo abrí, me lo torcí todo así de un viaje. Es un libro así medio necesito. Está precioso, me gustó muchísimo. Y después, investigando Ojmandino, descubrí uno que se llama Médico de Cuerpos y Almas, que es la vida de San Lucas. Por eso aquí me llamó la atención que lo pusieron en la biografía como médico, ¿no? Continúo leyendo. Lucas, médico gentil, compañero de viaje de Pablo y colaborador de él, es el autor del tercer evangelio y también del libro de los Hechos de los Apóstoles. No fue del grupo de los 12. Escribió su evangelio en Acaya, Grecia, o en Roma, entre los años 75 o 90. Lucas dedica su obra a Teófilo, personaje histórico o simbólico que personifica a todos los cristianos provenientes de la gentilidad. Hay un video, no sé si en TikTok o no sé dónde estará, donde sale este comediante, el de la cola de caballo. ¿Cómo? Pues así se llama él, Teófilo. Dice que un día estaba bien triste en un hotel, triste, deprimido, queriéndose quitar la vida. Y ya ven que en los hoteles hay Biblias, y sacó una Biblia y la abrió como empieza el Evangelio de Lucas, que decía: querido Teófilo. Y sí, se sintió bien, dijo: me escribieron a mí aquí. Querido Teófilo, yo también me he dado la tarea de investigar los hechos y acontecimientos que ocurrieron. Y ya, se alivianó, le dio mucho gusto. ¿Cómo no le escribieron a Humberto, ¿verdad? Querido Humberto. Pero bueno, ¿cuál es el mensaje teológico de Lucas para nosotros? Jesús es un profeta, salvador y Señor. En primer lugar, se destaca que Jesús es el evangelizador de los pobres, ¿no? El evangelio de Lucas, si a alguien privilegia, es la pobreza. El evangelio de Lucas tiene los relatos más drásticos que pueda haber en los 4 evangelios. Sobre todo va a decir ahí de la misericordia, va a hablar de la misericordia del Señor.
Sobre todo el capítulo 15. A ese capítulo se le conoce como el capítulo de la misericordia, pero tiene muchísimos más relatos. En ese capítulo 15 solamente hay 3 parábolas. La parábola de la oveja que se perdió y va el pastor a buscarla. La parábola de la moneda que se le perdió a la señora y porque se le perdió entonces sí barre la casa, ¿no? Y barre toda la casa hasta que encuentra la moneda. Y la tercera parábola, el hijo aquel que pide la herencia y se va y se gasta su dinero en un país lejano, se pone a cuidar cerdos y regresa desnudo, con hambre, golpeado, maltratado, y el papá lo abraza con mucho cariño. A eso se le conoce como misericordia, ¿no? Cor cordis, corazón, miser, miseria, un corazón para el miserable, un corazón para el que no vale nada, para que es una miseria. ¿Sí? Ya ven que cuando están enojadas las personas, si quieren ofender a otro, dicen, eres una miseria. Pues un corazón para ese que es una miseria, que no tiene nada. Pero también tiene el relato, por ejemplo, del rico Pulón y el pobre Lázaro, aquel que le lamían las llagas los perros, se acercaban ahí, y Epulón no le daba nada de comer. También tiene el relato de la Sirofenicia que tenía enferma a su hija, y Jesús le dice, primero tienen que comer los hijos antes de que coman los perritos. Y la señora le dice, pero si hasta los perritos están esperando que caigan migajas de las mesas de sus amos para saciarse de eso. Esa es la misericordia. Tiene muchísimos relatos de eso, ¿no? Se llega con Simón, un fariseo que lo invitó a comer, y llega una mujer y le empieza a lavar los pies con un perfume de alabastro original, un perfume de nardo original, dice el autor. Esto quiere decir que ya había perfumes piratas, porque si no, no hubiera dicho que era original. Entonces lo quiebra y le lava los pies y con su cabellera se los seca. Simón el fariseo dice, si este fuera profeta, sabría quién es esa mujer, qué tipo de mujer es, y no se dejaría lavar los pies. Y Jesús, sabiendo los pensamientos de Simón, o sea, sabiendo lo que pensaba, por eso cuando entren ustedes no piensen cosas malas, porque el Señor sabe lo que están pensando. Sabiendo lo que pensaba, le dijo, mira Simón, yo entré a tu casa y no me ofreciste agua para los pies, que es la cortesía entre nosotros. No me diste el beso de bienvenida. Y esta mujer desde que entré no ha hecho otra cosa que lavarme los pies. Le dice, pero te cuento una historia. Un hombre le debía mucho dinero a su amo y otro le debía muy poquito dinero. A los dos les perdonó la deuda. ¿Cuál crees tú que lo va a amar más? No, pues al que le perdonó mucho. A esta mujer se le ha perdonado mucho, por eso ella ama mucho al Señor. A ti no se te perdona casi nada, porque ni pecados dices que tienes, pues por eso amas muy poco, por eso amas muy poquito. Ese es el evangelio de la misericordia, pues. Vamos con el cuarto, porque a ver si no nos detenemos tanto en este cuarto. El evangelio de San Juan. Es que este tiene más cosas interesantes. El apóstol Juan, hijo de Zebedeo, hermano de Santiago, el menor, ya ven que los apodaban los Boanerges, ¿no? Los hijos del trueno. Los pintores, los que hacen los cuadros, han pretendido pintar a Juan como un hombre delicado, como un hombre tierno, como un hombre suavecito, y lo ponen hasta recargadito así con el Señor en la última cena, tierno. Pero no era tierno nada, o sea, pues eran bravos ellos, ¿no? Fueron y le dijeron a Jesús, queremos pedirte algo. Y Jesús les dice, quibis tibi, o sea, ¿qué quieren que haga por ustedes? Pues queremos que cuando ya estés en tu trono, que cuando ya se acabe toda esta revolución, uno de nosotros se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Podrán pasar todo lo que voy a pasar? Sacaron el pecho y dijeron, sí podemos, ¿cómo no? De lo que se trate. No, les dice Jesús, pues sí van a poder, pero eso de que se sienten a mi derecha y otro a mi izquierda, eso no me corresponde a mí ponerlo. Fueron y le dijeron a la mamá, y la mamá también era de armas tomar, y fue la mamá y le dijo, cuando acabe esto, quiero que uno de mis hijos se sienta a tu derecha y otro a mi izquierda. Fue la mamá a decirle a Jesús.
No, pues no eran suavecitos, nada, pues eran hijos del trueno. Un día no querían bajar fuego para destruir toda Samaria, porque no habían querido recibir al Señor Jesús, porque sabían que iba a Jerusalén. Llegaron los dos y le dijeron: Señor, ¿quieres que bajemos fuego y destruyamos este pueblo? No, pues los agarró Jesús como si fuera pleito de borracho, no, calmado, no, tranquilo. O sea, dejen a la gente en paz. Este es Juan, es uno de los 3 discípulos privilegiados. Recuerden que Jesús siempre se hacía acompañar de Pedro, Santiago y Juan. Yo creo que les tenía miedo a Santiago y a Juan, por eso se los traía. Véngase para acá. Está en la base, es uno de los 3 discípulos privilegiados y quizá el discípulo amado. La tradición siempre lo ha identificado con el discípulo amado, por ese cuadro que les digo que en la cena está recargado él con Jesús, ¿no? Ahí. Entonces, en todo el Evangelio nunca dice que Juan es el discípulo amado. Usted lo puede leer 10 veces y no. Aparecen diferentes formas, ¿no? Este es el discípulo amado. Hay una corriente que dice que, por ejemplo, Lázaro, el hermano de Marta y de María, él era el discípulo amado. Es una corriente que existe. Pero la corriente más fuerte, la que es tradición, es que Juan era el discípulo amado. Pero eso dice la tradición. No es algo cierto. A raíz de este evangelio, que seguramente fue completado y retocado por sus discípulos, los discípulos de Juan, parece que la obra final fue redactada en Éfeso entre los años 90 y 100. Los destinatarios son cristianos no judíos, fíjense bien, que se enfrentan quizá a algunas herejías. Este evangelio difiere en muchos aspectos de los sinópticos, por ejemplo, en el estilo, en la cronología, en los milagros que nos presenta y en los discursos que nos ofrece. Este evangelio dijimos que tenía 21 capítulos. Originalmente el evangelio tenía 20 capítulos nomás. Terminaba en el capítulo 20. ¿Cuál es el capítulo 20? El capítulo 20 narra esta situación en donde están los apóstoles reunidos todos a puerta cerrada porque le tienen miedo a los fariseos. En eso se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: la paz esté con ustedes. Y ellos se les alegra, dice, se les alegró el corazón, pero no estaba Tomás. Ese era el único que faltaba. Se fue Jesús y llega Tomás, como telenovela de Televisa, ¿no? Se va Jesús y llega Tomás y le dicen: vino el Señor. No, yo hasta que no meta mi dedo en las llagas de sus manos y toda mi mano en el hueco de su costado, entonces voy a creer. Continúa el capítulo 20 diciendo: 8 días después, o sea, pasaron 8 días, se volvió a presentar Jesús en medio de ellos y le dijo a Tomás: trae acá tu dedo, mete aquí tu mano y deja de dudar. Cree. Y ahí terminaba el evangelio, terminaba con la proclamación de Tomás, que se pone de rodillas y le dice: Señor mío y Dios mío. Lo que decimos nosotros en silencio cuando levanta la hostia y el cáliz del sacerdote. Señor mío y Dios mío. Y ahí se acababa. Como que los discípulos de Juan dijeron: no, está muy aguado ese final. O sea, no, hay que ponerle más acción. Y ya inventaron el capítulo 21, que está padrísimo, les quedó muy bien, pero luego se ve que no pertenece al cuerpo original del Evangelio de San Juan. ¿Cuál es este capítulo 21? Se va Pedro a pescar y los otros dicen: nosotros también vamos contigo a pescar. Se meten a pescar. Ven a lo lejos, el discípulo amado ve a lo lejos un hombre que está asando pescado. Es en la madrugada, no se ve bien. Y le dice: es el Señor, es Jesús. Pedro, sin mediar razones, se tira al mar, nada hasta la orilla. Pero como lo había negado 3 veces, pues se va acercando así al pasito, ¿no? Y ya el hombre que está asando los peces le dice: ¿ya pescaron algo? No hemos pescado nada. Pues tiren las redes a la derecha. Tiraron las redes, sacaron muchos peces. Ahora sí tráete unos peces de los que traes ahí. Y no se animaban a preguntarle si era el Señor o no, porque no se veía con claridad. Después de que comieron, Jesús toma de la mano a Pedro, lo abraza y le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Fíjese cómo le contesta. No le contesta: sí, Señor, yo te amo. No, dice: no, yo te quiero.
Pedro, ¿me amas? Le vuelve a preguntar de nuevo. Sí, Señor, yo te quiero. Y Jesús le dice, bueno, ¿me quieres? Y a Pedro se entristece y le dice, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Y entonces va el discípulo amado caminando detrás de ellos, yo creo que a ver qué oía o no sé. Y voltea a Pedro y lo ve y le dice, ¿y este? ¿Y este qué? Ya Jesús le dice, si yo quiero que él viva hasta que yo vuelva de nuevo, ¿a ti qué te importa? O sea, tú sígueme, tú ven detrás de mí. Por eso se corrió el rumor de que ese discípulo no iba a morir, o sea que era inmortal. Y concluye el Evangelio diciendo, muchas otras cosas hizo y dijo Jesús que no están escritas en estos libros. Si se escribieran todas y se dijeran todas, no cabrían los libros en el mundo de tanto que dijo Jesús. Y ahí termina el capítulo 21. Y les quedó mono, les quedó mejor que el otro finalito. Y lo dejaron así ya, con el capítulo 21. Continuamos ahí, porque no vamos a tardar. Ya me lo vamos echando. Este evangelio difiere, bueno, estoy repitiendo lo que leí al final. Este evangelio difiere en muchos aspectos de los sinópticos, por ejemplo, en el estilo, en la cronología, en los milagros. Ahí me quería detener yo. Fíjense bien, en los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, aquí se llaman milagros, milagros de Jesús. En el Evangelio de Juan no se llaman milagros, se llaman signos. Y entonces hay 7 signos en ese Evangelio precioso. 1, el agua convertida en vino. Ese es el primer signo, ¿no? Jesucristo es invitado a una boda, va con sus apóstoles, también va la mamá. Se les acaba el vino en la boda, la mamá va y le dice, oye, se les acabó el vino. Jesús le dice, mamá, pues usted y yo ni pisteamos, pues que se acabe. Dice, no se puede acabar el vino. Y entonces Jesús le dice, todavía no ha llegado mi hora, todavía no puedo hacer el primer signo. Sí, lo avienta la mamá, les dice a los sirvientes, vayan y hagan lo que él les diga. Llenaron 6 tinajas de agua y le llevaron el vino al mayordomo, quien probándolo dijo, todos sirven el vino mejor al principio y cuando la gente ya está tomada sacan el corriente, tú no. Tú guardaste el mejor vino para el final. ¿Quién es el mejor vino? Jesús. Por eso ese es un signo de la presencia de Jesús en este mundo, en esta vida. 2. El hijo del funcionario del rey. Este hijo está enfermo, está malo, va a morir y Jesús le devuelve la salud. Entonces Jesús es la salud de los enfermos. Ese es el signo. El segundo signo. El tercero, el paralítico. Un paralítico tiene 38 años tendido, queriendo entrar a la piscina, porque cuando bajaba el Espíritu del Señor se revoloteaban las aguas y el primer enfermo que caía en la piscina quedaba sano. Pero él no, apenas se revolotea el agua, se quiere mover, pues está paralítico y ya cuando quiere entrar ya le ganaron, ya entró otro. Entonces llega Jesús y le dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Que se hace un reburujo ahí, ¿no? Había que leer bien todo ese signo, porque era sábado, y entonces este paralítico lleva su camilla cargando y está prohibido cargar cualquier cosa en sábado. Los fariseos se lo encuentran y dicen, oye, ¿quién te dio permiso de cargar esa camilla? Estás rompiendo el sábado, estás quebrantando la regla. No, dijo, el que me devolvió la salud me dijo, toma tu camilla y vete a tu casa. Y yo es lo que estoy haciendo. Pues todo eso está mal. Y ya empiezan a tramar cómo van a destruir a Jesús. 4. La multiplicación de los panes. Jesús multiplica los panes. O algunos biblistas hablan de que Jesús multiplica
No los panes, sino multiplica la generosidad de corazón de las personas que están reunidas ahí. Porque sí hay panes, o sea, sí hay peces también. Tan hay que se los presentan a Jesús y Jesús hace una oración. Y entonces, cuando empiezan a repartir, pues los que sí tenían panes, más que los tenían clavados, pues los empiezan a sacar, ¿no? O sea, los empiezan a compartir con la demás gente. Y es que, ¿por qué les digo esto? Porque durante la historia de la salvación, eso es un hecho. Si usted lee, por ejemplo, cuando Dios les daba el maná al pueblo de Israel en el desierto, les dejó bien claro esto. Cuando llegue el maná aquí, cada quien tome, recoja, nada más lo que se va a comer. O sea, no recoja de más, porque es exactamente la cantidad para cada uno de ustedes. Si uno de ustedes recoge doble, va a dejar sin comer a uno que no recogió. Eso sí, el viernes recojan doble, porque el sábado no trabajo yo, no trabajaba Dios el sábado. El viernes agarren doble, porque el sábado no va a haber nada. Y ustedes creen que agarraban nada más lo que se iban a comer. No, agarraban más. Pero en ese de agarrar más venía la consecuencia, ¿no? Porque el maná se agusanaba. Ya por la tarde el maná se hacía gusanos. Entonces, si no se lo comían, pues su tienda se llenaba de gusanos. Y había que sacarlo y tirarlo, y la gente se daba cuenta, agarró de más. Quedaba en vergüenza. Es lo que ocurre en el mundo de nosotros, ¿no? ¿Tenemos nosotros lo que nos vamos a comer? No, tenemos de más. Tan tenemos de más que a veces tenemos que sacar las cosas que se nos agusanan ahí, o sea, que ya están echadas a perder. Yo le digo a Anita, la señora que me ayuda, Anita, usted en cuanto vea que algo se está haciendo mal o que usted sabe que no me lo voy a comer, lléveselo, o sea, aprovéchelo porque es una tristeza que una naranja se pudra, que una manzana se aguza. Es vergonzoso eso. ¿Y por qué es vergonzoso? Porque hay gente que se la puede comer, que hay gente que la puede utilizar. Esa es la multiplicación de los panes. 5. Jesús camina sobre las aguas. Se van los discípulos, ¿no? Le dan a la barca, Jesús les dice, ahí los alcanzo. Y ellos piensan, ¿en qué se irá a venir? ¿Le irán a dar un raite en otra barca? No, él empieza a caminar sobre las aguas y los alcanza, ¿no? Se espantan ellos, ¿no? Creyendo que es un fantasma. Y empiezan a gritar. Fíjense, unos viejotes de 28 años, 30 años gritando, asustados porque viene un fantasma. ¡Ay, qué vergüenza! Y ya se sube Jesús, soy yo. Le dice Pedro, si eres tú, mándame ir a ti. Le dice, ven. Y empieza a caminar Pedro también sobre las aguas, pero siente miedo y se hunde. Y le grita a Jesús, Jesús, Señor, sálvame. Yo creo que lo agarró de los pelos, ¿no? Lo levantó. Pues ¿de dónde más lo podía agarrar? Y lo levantó. Y le dice, no tengas miedo, ten fe. Ese es un dato, es una tesis filosófica, ¿no? A mayor fe, menor miedo. A mayor miedo, menor fe. ¿Cuánto miedo tiene usted? Pues es lo menos que tiene de fe. ¿Cuánta fe tiene usted? Pues el miedo prácticamente desaparece. 6. Antes de que se me olviden, porque ya me falla la memoria. Es el ciego de nacimiento. Se acerca Jesús a este ciego. Los apóstoles le preguntan, porque la enfermedad tiene mucha relación con el pecado, ¿no? Y si nació ciego, o pecó él, o pecaron sus padres, o alguien pecó para que naciera así. Y Jesús le dice, ni pecó él, ni pecaron sus padres. Nació así para que se cumpliera la gloria de Dios en su persona. Para que ustedes glorificaran a Dios, ahorita que recupere la vista. Y le devuelve la vista, que también se hace un borlote con este amigo, ¿no? Lo llevan a presentar a los fariseos y dicen, pues no, se parece mucho, pero no es, el que nació ciego no es. O sea, a ver, traigan a los papás.
y llevan a los papás, ¿no? Los papás bien asustados. Este es su hijo. Sí, pero ya lo que haga él, esto es bronca de él. Nosotros no nos metemos con él, o sea, ya es problema de él, hermano. Y le dicen, él ya es mayor de edad. Él ya es mayor de edad, nosotros ya no tenemos nada que ver. Y se van. Y ahí lo dejan al pobre. ¿Quién te devolvió la vista? Pues yo nada más sé que es un tal Jesús. ¿Pero quién es? No, pues si no veía, pues apenas te estoy empezando a ver. ¿Pero quién fue? Y si se hace un reburujo con este pobre ciego. Entonces Jesús aparece como la luz que brilla en las tinieblas, la luz que nos devuelve la vista a todos nosotros. Y viene la apoteosis, ¿no? De todos los signos, el signo de todos los signos, Lázaro. La resurrección de Lázaro. Van y le dicen, oye Jesús, fíjese, ¿cómo le dicen? Jesús, el amigo que tanto amas, por eso muchos dicen que este era el discípulo amado. Van y le dicen, el amigo que tanto amas está enfermo. Y él le dice, voy a verlo, pero no va. Ya después le dicen, capítulo 11, Juan 11, versículo 35. Van y le dicen, tu amigo Lázaro murió. Y luego el capítulo 11, versículo 35, que es el más pequeñito, dice, Jesús lloró. Y cuando se suelta llorando, todos los demás comentan, dicen, ¿cómo lo quería? O sea, ¿cuánto lo amaba? Y entonces sí les dice a los apóstoles, vamos a ver a Lázaro. Y los apóstoles van murmurando, ¿por qué no lo fue a ver cuando estaba enfermo? ¿Por qué lo va a ver ahora que ya está muerto? Se le acerca Marta, ¿no? La primera. Dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero aún ahora, le dice Marta, Dios puede escuchar lo que tú le digas. Y le dice Jesús, tu hermano vivirá. Ellas que ya sabían la dinámica, la doctrina de Jesús, le dicen, sí, ya sabemos que va a vivir en el reino de los cielos, ¿verdad? Cuando resuciten los muertos. No. Si tienes fe, vivirá. Abran la tumba y le dicen, ya tiene 4 días en el sepulcro. Para los judíos, un hombre moría definitivamente a los 4 días. O sea, un difuntito lo enterraban y iban al siguiente día a ver si había resucitado, a ver si había revivido. No, pues no, tiene chance otros 2 días, iban otra vez, no nada. Al 4.º día sellaban la tumba. ¿Cuántos días duró Jesús en el sepulcro? ¿Ves? O sea, ¿murió? No estaba realmente muerto, porque los muertos mueren hasta el 4.º día. Por eso de Lázaro dicen, ya tiene 4 días, ya está muertote. O sea, ya, no está muerto, muertote. Ya está muertote. No es un muertito, es un muertote. Y sin embargo, le devuelve la vida a Lázaro. Y entonces Jesús se proclama como el dueño de la vida que destruye la muerte. La muerte era una zozobra antes de Jesús. La muerte era un imprevisto antes de Jesús. Ahora la muerte es un encontrarse con la vida plena, con Jesucristo que nos espera. Por eso la muerte tiene que ser un acontecimiento de alegría, de paz, de felicidad, porque es un encuentro con Jesús. Las circunstancias pueden ser las que ustedes quieran, hasta una diarrea maltratada, son circunstanciales todo eso. ¿Qué es lo esencial? El encuentro con Jesús. O sea, yo me voy a encontrar con este amigo que tengo muchos años que no veo, y con él me voy a encontrar. ¿No recuerdan la escena de un niño de Ucrania, no me acuerdo, en un país en guerra, que les dice a los soldados, trátenme bien, porque cuando llegue al cielo le voy a decir a Dios todo lo que me hicieron, o sea, trátenme bien, porque llegando al cielo le voy a decir a Dios todo lo que hicieron. Y entonces pues los soldados como que, caray, pues ahí viene un juez que es más grande que cualquier juez de aquí de la tierra, ¿no? Y ese es el encuentro que hace con Jesús. Sí. Sí. ¿Y los que están antes de Jesús? También. Es que el acontecimiento de Cristo le da vida a todo. El acontecimiento de Cristo es antes de Cristo y después de Cristo. Si Cristo no parte la historia aquí,
Seguiríamos midiendo la historia por imperios, por presidencias municipales, por el que está en el poder. Pero Cristo viene y le da sentido a toda la historia. Le da sentido a la historia futura, hacia acá, y le da sentido a la historia pasada, hacia acá. Por eso nosotros hablamos de 1850 antes de Cristo, de 200 años antes de Cristo, ¿no? Hablamos nosotros del año 2023 después de Cristo. O sea, todo tiene sentido después de Cristo, con el acontecimiento cero aquí, ¿no? Es como cuando usted lanza una piedra, así lo explican los teólogos, lanza usted la piedra a un lago y las ondas se van hacia acá y también hacia allá. Y también se van hacia allá y se van hacia acá. La piedra cayó aquí, pero las ondas expansivas se hicieron hacia todos los lados. Eso ocurre con Cristo. Llega Él aquí y todo esto cobra sentido. Y todo esto también cobra sentido. Y cobra sentido el cielo, y cobra sentido la tierra. Y la vida de cada uno de nosotros cobra un sentido diferente a partir de Cristo. Antes de Cristo no había, o sea, antes de que el acontecimiento de Cristo no llegara, no había ese sentido. Por eso hablamos de los patriarcas que seguramente están en el cielo, o sea, están participando de esa vida divina que les fue prometida y no fueron testigos de ella. Ellos sí, ¿no? Todos los del Nuevo Testamento. Nosotros somos unos privilegiados. Dice Pablo, porque muchos de nuestros antepasados quisieron ver lo que nosotros estamos viendo y no lo vieron. Quisieron experimentar esto y no lo experimentaron. Se les terminó. Muy bien, ¿algo más? ¿O aquí le paramos? ¿Sí? Sí. Hay una secta que del gobierno romano. Uh-huh. Sí. Algunos apóstoles sí pertenecían a esa secta, otros no, es que eran de diferentes partes, pues, pero sí es cierto eso, sí tiene razón. Estos celotes eran personas que usaban la sica, una pequeña daga o cuchillo, de ahí viene la palabra sicario, de la sica, y con esa sica su objetivo era matar a los guardias romanos. Ese era, guardia que se encontraban romanos lo mataban, o sea, era un grupo llamado celotes. Se cree que varios de los apóstoles, no todos, sí pertenecían a esa secta de los celotes. Sí, otros eran libres pensadores, la mayoría no pertenecían a ningún grupo religioso. Sí, pero sí tiene mucho de verdad eso. Muy bien, mande. Ah, sí, sí, sí. Ujú. Sí, sí. Sí, pues que. Ah, sí. Sí. Ujú. Sí, nada más que no pierdan ¿cómo?
el saber que es una novela, que es una novela, o sea, que ella a su libre pluma puede decir miles de cosas ahí que en realidad no son ciertas, ¿verdad? Ciertas. Como por ejemplo esa de Operación Jesucristo, de este Ogmandino, pues él le mete mucho de su cosecha, ¿no? Él inventa muchísimas cosas, ¿no? Un símbolo que traen aquí como una medallita que traen en el pecho, muchísimas cosas. También bien es gente muy estudiada, eso hay que decirlo, porque es gente que ubica en la época lo que comían, dónde vivían, cómo dormían, a qué jugaban, dónde se movían. Pues gente que tiene que estudiar muchísimo eso. Y vale, como dice usted, vale la pena leerlos. Nada más que teniendo en cuenta que es eso, ¿no? Un día estaba explicando yo que, pues en realidad, el Mar Rojo, pues no se abrió, ¿verdad? Que era una época de hastío, de sequía, y entonces pudieron pasar los israelitas ahí. Cuando quisieron seguir los soldados del faraón, pues se vino una alza de la corriente y se inundó otra vez. No, se me enojó una señora y me dijo, no, está equivocado usted. Yo en todas las películas he visto cómo se abre el mar así, clarito. Pues sí, es una película, pero en la historia no revela eso. Pero bueno, ahí que le dejamos. Muy bien. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos concedes. Tú que siendo Dios vives y reinas por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Muy bien, que pasen muy bonita noche.